Elena tenía todo lo que muchas personas sueñan: una familia que la amaba, una casa tranquila y un esposo que jamás la abandonó. Pero aún así, lloraba sola por las noches sin entender qué estaba pasando dentro de ella. Lo que está a punto de escuchar puede cambiar la forma en que muchas personas viven su propia vida. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En medio de las montañas de San Miguel de Allende, en un pequeño pueblo rodeado de campos verdes, vivía Elena junto a su esposo Javier y su hijo Joselito. Su casa era sencilla pero llena de vida, con aromas de café y pan recién hecho cada mañana. Cada mañana Elena despertaba antes que todos. Preparaba el desayuno en silencio mientras observaba cómo su familia aún dormía tranquila. Aunque amaba ese momento, sentía un peso extraño en el pecho que no lograba explicar. Javier bajó las escaleras con calma, le dio un beso en la frente a Elena y sonrió. «Buenos días, amor. Todo huele delicioso», dijo él. Elena respondió con una sonrisa suave, pero por dentro sentía que algo en ella estaba apagándose lentamente. Joselito corrió hacia ella con energía y la abrazó fuerte. «Mamá, hoy me ayudas con la tarea, ¿verdad?», preguntó emocionado. Elena asintió, pero sintió un cansancio profundo que no tenía explicación lógica. Después del desayuno, Javier salió a trabajar. Antes de irse, le dijo: «Descansa un poco hoy si puedes». Elena asintió, pero sabía que su día apenas comenzaba entre limpieza, cocina y cuidado del hogar. Elena comenzó a limpiar la casa con movimientos automáticos. Mientras organizaba todo, miraba alrededor y sentía que su vida era estable, pero al mismo tiempo lejana, como si no fuera completamente suya. En la cocina, mientras lavaba platos, Elena se quedó quieta unos segundos. El agua seguía corriendo, pero su mente se perdió en pensamientos que no entendía. «¿Por qué me siento así si tengo todo?», pensó. Joselito llegó de la escuela con dibujos en la mano. «Mira, mamá, dibujé a nuestra familia», dijo feliz. Elena sonrió al verlo, pero sintió una mezcla de amor y una tristeza silenciosa que no podía controlar. Por la tarde, Elena intentó descansar unos minutos. Se sentó en la sala, pero su mente no se detenía. Pensaba en todo lo que hacía en el día. Y aún así, sentía que algo dentro de ella estaba incompleto. Javier regresó del trabajo y la encontró en silencio. «¿Todo bien?», preguntó él. Elena dudó un segundo y respondió: «Sí, solo estoy cansada». Pero en su interior sabía que no era solo cansancio físico. Durante la cena, la familia conversaba con normalidad. Javier hablaba del trabajo, Joselito de la escuela, pero Elena apenas participaba. Sonreía por momentos, aunque su mente estaba en otro lugar. Esa noche, mientras todos dormían, Elena se levantó en silencio. Caminó hacia la cocina y se sentó sola. El silencio de la casa era tranquilo, pero dentro de ella había un ruido imposible de ignorar. Se quedó mirando sus manos, cansadas por el día. «No entiendo qué me pasa», susurró. No era tristeza clara, ni dolor visible. Era algo más profundo que no sabía nombrar. Recordó cuando soñaba con otras cosas, antes de ser madre y esposa. No se arrepentía de su vida, pero sentía que una parte de ella había quedado detenida en el tiempo sin poder crecer. Elena cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que amaba a su familia, pero también entendía algo nuevo y confuso. Estaba empezando a perderse a sí misma sin saber cómo detenerlo. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a sentirse más cansada de lo normal. No era solo el trabajo del hogar, era una fatiga interna difícil de explicar, como si su energía se estuviera apagando lentamente sin razón aparente. Una mañana, mientras servía el desayuno, Elena dejó caer la cuchara sin darse cuenta. Javier la miró preocupado y preguntó si estaba bien. Ella respondió rápido sí,
pero sus manos temblaban ligeramente. Joselito notó que su madre ya no jugaba con él como antes. «¿Mamá? ¿Estás triste?», preguntó inocente. Elena forzó una sonrisa y respondió: «No, mi amor», aunque su mirada se perdió por un segundo. En la cocina, Elena comenzó a olvidar pequeñas cosas. La sal en la sopa, la ropa en la lavadora, detalles simples que antes hacía sin esfuerzo. Eso la hizo sentir aún más frustrada consigo misma. Una tarde, Javier intentó abrazarla mientras pasaba junto a ella. «Te noto diferente últimamente», dijo él con voz suave. Elena bajó la mirada y solo respondió: «Debe ser cansancio, nada más». Elena empezó a perder el gusto por cocinar, algo que antes disfrutaba. Ahora lo hacía por obligación, sin emoción. Cada plato parecía más pesado que el anterior, como si su rutina ya no le perteneciera. Por la noche, mientras la casa estaba en silencio, Elena se quedó mirando el techo sin poder dormir. Sentía su mente llena, pero su corazón vacío, como si algo dentro de ella estuviera desconectado. Un día, Javier insistió en hablar con ella. «Si necesitas ayuda, dime», le dijo. Elena respiró profundo y respondió: «No sé qué necesito, solo siento que no soy yo últimamente». Elena comenzó a evitar momentos de silencio porque en ellos sus pensamientos se volvían más intensos. Encendía tareas, limpiaba más de lo necesario, solo para no escuchar su propia mente. Una noche, encontró una vieja caja guardada en un rincón del armario. Dentro había dibujos antiguos, notas y pequeños sueños olvidados. La abrió lentamente, sintiendo algo extraño en el pecho. Mientras revisaba la caja, encontró un dibujo suyo de años atrás donde sonreía con libertad. Se quedó mirándolo en silencio, sin poder recordar la última vez que se sintió así. Elena susurró: «¿En qué momento dejé de ser yo?». No esperaba respuesta, solo sentía una mezcla de tristeza y confusión que crecía dentro de ella sin control. Al día siguiente intentó actuar normal, pero su energía era más baja. Javier lo notó otra vez, pero decidió no insistir demasiado para no presionarla más. Elena comenzó a sentirse culpable por su propio estado. «Tengo una familia hermosa. No debería sentir esto», pensaba. Esa culpa la hacía sentirse aún más atrapada dentro de sí misma. Esa noche, mientras todos dormían, Elena volvió a la cocina. Se sentó en silencio, abrazándose a sí misma, entendiendo que algo dentro de ella ya no podía seguir ignorándose. Una mañana, Elena sintió la necesidad de salir de casa sin rumbo claro. Caminó por las calles del pequeño pueblo mientras el aire fresco de las montañas le daba un leve respiro a su mente saturada de pensamientos. Sin darse cuenta, llegó a un pequeño parque rodeado de árboles viejos y bancos de madera. El lugar estaba casi vacío, con solo el sonido del viento entre las hojas y pájaros a lo lejos. Elena se sentó en un banco, mirando el suelo. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza. Por primera vez en días, no estaba haciendo nada, y eso la hizo sentir aún más vulnerable. A unos metros, un anciano alimentaba a unas palomas. Tenía ropa sencilla, manos gastadas por el tiempo, y una calma que contrastaba con la tensión que Elena llevaba dentro. El anciano notó la mirada de Elena. Se acercó lentamente sin prisa y se sentó en el banco opuesto. «Parece que estás cargando algo que no se ve», dijo con voz tranquila. Elena dudó un momento, pero algo en la voz del anciano le dio confianza. «No sé qué me pasa, tengo todo, pero me siento vacía», respondió con los ojos brillosos. El anciano asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa historia muchas veces. «Eso no es vacío, es que te has olvidado de ti misma», dijo con calma. Elena bajó la mirada y una lágrima cayó sin aviso. «Pero soy madre, soy esposa, no puedo pensar en mí», respondió ella con voz quebrada. El anciano sonrió ligeramente. «Las flores que solo riegan a otras
terminan secándose por dentro, dijo mientras miraba el suelo lleno de hojas. Elena respiró profundo, como si esas palabras hubieran tocado algo que llevaba años guardado. Entonces, ¿qué hago?, preguntó sin mirar al anciano. El anciano se levantó lentamente y recogió sus cosas. No necesitas cambiar tu vida. Necesitas volver a ti sin abandonar lo que amas, respondió con calma. Antes de irse, el anciano se detuvo y la miró directamente. Te daré algo simple. 3 pasos. Si lo sigues, volverás a escucharte otra vez, dijo con seguridad. Elena levantó la mirada por primera vez con atención completa. ¿3 pasos?, repitió ella en voz baja, como si esa idea fuera demasiado simple para ser real. El anciano asintió. No necesitas más que eso. Solo necesitas empezar contigo misma, dijo antes de alejarse lentamente entre los árboles del parque. Elena quedó sola en el parque. Miró el lugar en silencio mientras las palabras del anciano resonaban en su mente. Por primera vez, sintió una pequeña posibilidad de cambio. Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Mi nombre es Lenny y claramente te has de preguntar cuáles son esos 3 pasos que nos dijo el anciano. Pero no te preocupes, a continuación Elena nos los va a presentar en el día a día, entonces así va a ser más claro para que tú los puedas practicar. Familia, antes de continuar, si no te has suscrito, considera suscribirte. Estamos creciendo esta comunidad, es totalmente gratis la suscripción. Ahí en el botón de suscribirse, un like, un comentario si es de tu agrado. Familia, continuemos con esta historia. Esa tarde, Elena regresó a casa diferente. No tenía respuestas claras, pero las palabras del anciano seguían resonando en su mente. Entró en silencio mientras Javier y Joselito estaban ocupados en sus cosas. En la cocina, Elena se quedó quieta unos segundos. Recordó la frase del anciano: volver a ti, sin abandonar lo que amas. Respiró profundo como si intentara entender cómo empezar. Esa noche, cuando la casa estaba tranquila, Elena tomó una libreta vieja. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de escribir algo solo para ella, sin pensar en nadie más. Al día siguiente, Elena salió al patio temprano y caminó sin rumbo dentro de su propio hogar. Por primera vez, decidió dedicar 20 minutos solo a ella, sin culpa ni interrupciones. Elena comenzó el primer paso del anciano: hacer algo solo para ella. Eligió sentarse bajo un árbol del patio y simplemente respirar, sin tareas, sin responsabilidades. Mientras respiraba, Elena sintió algo extraño. No era felicidad completa, pero sí una ligera sensación de alivio, como si su mente por fin tuviera un pequeño descanso. Esa tarde, Javier la observó en silencio. Notó que había pasado tiempo sola sin estar corriendo de un lado a otro. «Te ves más tranquila», le dijo con curiosidad. Elena decidió dar el segundo paso, dejar de cargar todo sola. Esa noche pidió ayuda por primera vez. «¿Puedes ayudarme con la cena?», le dijo a Javier con voz suave. Javier la miró sorprendido, pero sonrió. «Claro que sí», respondió. Joselito también se ofreció a ayudar. Elena sintió una mezcla de alivio y emoción desconocida. Mientras compartían tareas, Elena entendió algo nuevo. No tenía que hacerlo todo sola para ser una buena madre o esposa. El amor también se construía en equipo. El tercer paso comenzó lentamente: recordar quién era antes del cansancio. Elena encontró en su libreta un viejo dibujo y decidió retomarlo esa misma noche. Mientras dibujaba, Elena sintió algo que hacía años no experimentaba: concentración tranquila. No era perfección, pero era un momento donde se sentía presente consigo misma. Los días siguientes, Elena repitió los 3 pasos. Caminaba, pedía ayuda y retomaba pequeñas cosas que le devolvían identidad sin abandonar su familia. Poco a poco, su interior comenzó a cambiar, no de forma explosiva, sino sutil. Su respiración era más ligera y su mente menos pesada que antes. Una noche, Elena se detuvo en la puerta de la cocina y miró su vida con una nueva perspectiva. No había escapado de nada.
simplemente había aprendido a volver a sí misma. Con el paso de los días, Javier comenzó a notar algo diferente en Elena. Ya no corría de un lado a otro con la misma tensión de antes. Ahora parecía más presente, más tranquila dentro de su propia casa. Una mañana, Javier la vio sentarse en el patio con una taza de café sin prisas. «Hace tiempo no te veía así de tranquila», le dijo con una leve sonrisa mientras se acercaba. Elena lo miró y respondió con sinceridad: «Solo estoy intentando respirar un poco más lento». Javier no entendió del todo, pero sintió que algo en ella estaba sanando. Joselito también notó el cambio. «Mamá, ahora te ríes más», le dijo una tarde mientras hacían tarea juntos. Elena sonrió de verdad sin forzarla como antes. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no sentía culpa al detenerse. Cuando descansaba, ya no pensaba que estaba fallando, sino que estaba aprendiendo a cuidarse. Javier comenzó a involucrarse más en la casa sin que ella lo pidiera. «Yo me encargo hoy», le decía con naturalidad. Elena lo observaba con una mezcla de sorpresa y alivio. Elena empezó a arreglarse un poco más, no para otros, sino para ella misma. Pequeños cambios que reflejaban algo nuevo en su interior, una conexión que había recuperado. Un día, Joselito le mostró un nuevo dibujo. Esta vez no solo era la familia, también incluía a su mamá sonriendo en el patio. «Así me gusta verte», dijo él feliz. Elena sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era emoción. Se dio cuenta de que su cambio no solo la estaba ayudando a ella, también estaba cambiando la energía de su hogar. Esa tarde, Javier se sentó a su lado en silencio. «Te extrañaba así», le dijo con sinceridad. Elena lo miró sin decir nada, pero con una sonrisa suave en el rostro. Elena comenzó a notar que su casa ya no se sentía pesada como antes. No era el lugar lo que había cambiado. Era la forma en que ella lo habitaba cada día. En el patio, Elena volvió a sentarse bajo el árbol. Esta vez no lo hizo por necesidad de escapar, sino porque había aprendido a disfrutar su propio silencio. Javier la observó desde la distancia sin interrumpir. Sonrió al verla tranquila. Por primera vez entendió que el cambio en Elena no era externo, sino profundamente interno. Esa noche, durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Había risas, pequeñas historias y una calma que hacía tiempo no se sentía en esa mesa. Cuando todos se fueron a dormir, Elena se quedó unos segundos en la cocina. Sonrió en silencio, entendiendo que no había perdido su vida. Solo había aprendido a volver a ella. Un fin de semana, Javier decidió romper la rutina. «Vamos a salir un poco», dijo mientras preparaba unas cosas simples para un paseo. Elena lo miró sorprendida, pero en su rostro apareció una sonrisa sincera. Joselito corrió por la casa emocionado. «¡Vamos de paseo!», gritaba feliz. Elena lo observaba y por dentro sentía algo distinto. No ansiedad, sino una calma que hacía tiempo no experimentaba. Durante el camino, el auto avanzaba entre montañas verdes y caminos abiertos. Elena miraba por la ventana en silencio, pero esta vez no era vacío. Era reflexión tranquila. Javier tomó la mano de Elena mientras conducía. «Hace tiempo no hacíamos algo así juntos», dijo con voz suave. Elena apretó su mano sin responder de inmediato, sintiendo el momento. Al llegar al campo abierto, Joselito salió corriendo entre la hierba. «¡Mira, mamá, es enorme!», gritó emocionado. Elena lo observó y sintió que su corazón se relajaba por completo. Sentados sobre una manta, los tres compartieron comida sencilla. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no pensaba en lo que faltaba, sino en lo que tenía frente a ella. El silencio fue interrumpido por Javier. «Te veo diferente últimamente. Más tú», dijo mirándola con ternura. Elena bajó la mirada, respiró profundo y sonrió. «Mi amor, no te voy a mentir. Yo pasé mucho tiempo sintiéndome vacía, aunque tenía todo.
No sabía cómo decirlo, confesó con voz suave. Javier guardó silencio unos segundos. Luego apretó su mano y dijo: no tienes que ser perfecta para nosotros. Solo tienes que estar bien contigo. Joselito se acercó y abrazó a Elena sin entender del todo la conversación. Yo solo quiero verte feliz, mamá, dijo con inocencia. Elena lo abrazó con fuerza. Elena sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era liberación. Por primera vez no estaba sola con lo que sentía. Su familia la estaba escuchando de verdad. Javier miró el horizonte y dijo: tal vez no se trata de hacer más, sino de vivir mejor juntos. Elena asintió lentamente, entendiendo algo profundo en ese momento. Elena apoyó su cabeza ligeramente en el hombro de Javier. Gracias por no soltarme, susurró. Él respondió: nunca lo haría. Joselito jugaba cerca, feliz. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas. La familia se quedó en silencio, disfrutando del momento sin prisas, sin cargas, solo presentes. Elena miró el atardecer, luego a su familia, y entendió algo profundo. No había perdido su vida, solo había aprendido a vivirla sin olvidarse de sí misma. Los tres permanecieron juntos, en silencio, viendo cómo el sol se despedía del día. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.